91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Pablo, bienvenido. Luis Mino, ¿cómo va? Buen día. Gracias por esta gentileza, esta generosidad de charlar estos minutos con nosotros. Bienvenido. Hola Luis, un gusto estar con vos y por supuesto con toda la audiencia. ¿Vos estás de acuerdo con que son demasiados corondinos los que estamos acá apareciendo? ¿No quieren es un pago que se está dando a un ciclo, pero bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Bueno, terminá de hacer los anuncios, hizo el introito, la apertura, el ministro Boiti, luego te dejó a vos charlar con respecto a esto que se supone, ¿cómo está puesto? Como un premio para los docentes. La primera pregunta que te hago, porque hay muchas, con Ale Pautazo está al lado mío, está también Beba Córdoba, está Juanchi, está Adriel, es lo opuesto de lo que primero te supondría que te pregunto. Lo primero que te quiero preguntar es por los reemplazantes. Hay una catarata de mensajes preguntando, ¿y si no va a haber más, o se está intentando que no haya más? ¿Qué va a pasar con los reemplazos y con un tema que es cuando uno suma una determinada cantidad de días, de horas, después puede concursar? ¿Es algo así más o menos? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con ellos, Pablo? Bueno, en realidad el servicio de reemplazo siempre fue un servicio que existe desde hace décadas para una tasa natural de ausencia por razones concretas e inevitables. Lo que está sucediendo hoy es que el nivel de reemplazos es un nivel que no es normal, que para un sistema que un 25% a un 30% de los titulares se tengan que estar reemplazando de manera permanente. Con lo cual el servicio de reemplazo educativo va a continuar, lo que es obviamente que en tanto y en cuanto el ausentismo se reduzca, se van a necesitar menos proporción de reemplazo, pero como servicio de reemplazo va a continuar, en eso el sistema educativo sigue funcionando como hasta hoy. Ministro, ¿qué pasa si un docente, algo muy habitual, se enferma realmente, se enferma y falta 3 días? Bueno, justamente por eso en el anuncio lo que destacábamos que uno de los 3 pilares de esta discusión era la integridad salarial, en el sentido de diferenciar que el salario del docente no se va a ver disminuido de por ninguna razón, en tanto y en cuanto haga uso de licencias a las cuales tiene derecho. Ahora, lo que anunciamos hoy es un premio por asistencia, porque entendemos que, es a veces difícil dentro del Estado hacer justicia entre quien cumple y quien no cumple, y de alguna forma lo que estamos apuntando aquí es que a ese 45% de los trabajadores docentes que o no faltan o faltan solamente una vez, tengan un premio por esa conducta que de alguna manera es virtuosa y que al mismo tiempo es importante que se imite. Es de alguna manera el espíritu que apunta a esta medida. Por un lado, atender la problemática del ausentismo, es decir, que faltar y no faltar no de lo mismo, en el caso que pueda evitarse faltar. Segundo, que aquellos que no faltan tengan una reparación de justicia por ese sacrificio adicional que hacen. Y tercero, que sea la conducta a imitar a partir de ser premiada. Eso es un poco lo importante, pero también de que, a diferencia de otros regímenes, quien falte no va a haber disminuido su salario en tanto y en cuanto haga uso de la licencia que le corresponde. Es decir, no va a perder dinero porque no es un presentismo, no pierde un presentismo porque no existe, pero tampoco va a lo va a ganar. Tal cual, es decir, su salario, si falta y tiene una licencia, por ejemplo, por enfermedad de un día, para que te digo 2 ejemplos, ¿no? Sí. Un docente durante el mes tuvo una contingencia de salud, tomó una licencia de un día. Sí. Como falta solamente un día, va a cobrar el premio que establecimos para aquellos que faltan hasta un día. Sí. Y lo que anunciamos justamente es que quienes no faltan nunca tienen un determinado premio y quienes faltan un día también tienen un premio. Uh-huh. Si ya falta 2 días, con una licencia que le corresponde, en ese caso no va a haber disminuido su salario
pero no va a cobrar el premio porque ya faltó 2 días. Esa es concretamente la mejor manera que entiendo de explicar esto. Clarísimo. O sea, lo mismo pasaría, por ejemplo, si hay una capacitación docente que lleve 3 días. Bueno, ahí justamente en ese caso hay que tener en cuenta que si es una capacitación docente que el propio ministerio tiene a un docente donde en vez de tenerlo frente al aula decidió por una necesidad de mejorar la formación o de la actualización de docente, en ese caso no se va a computar esa inasistencia porque en realidad es el sistema educativo Claro. que está definiendo que ese docente en vez de estar ese día frente al aula se esté capacitando. La capacitación que disponga el Ministerio de Educación no. Ahora, otras actividades donde a veces tiene la dispensa del Ministerio de Educación, pero no es el Ministerio de Educación el que la realiza, pero que el Ministerio de Educación da la dispensa para que se llame reemplazante, en este caso no va a corresponder el uso del premio. ¿Cómo hicieron para sacar esa tendencia, esa cantidad de horas que fueron directamente de las planillas? ¿Fue un laburo, un trabajo digamos, de hormiga? Porque ¿qué fueron para atrás? ¿1 año, 2 años, 3 años o fue en el último 5 o 6 meses? ¿De qué manera se hizo? Bueno, Luis, la estadística, la famosa ley de grandes números, la disciplina que estudia la ley de grandes números, cuando uno mira un semestre alcanza con ver la conducta promedio de miles de agentes, entonces ahí estadísticamente uno puede mirar. Y cuando uno fue mirando el segundo semestre del 2023, va viendo que siempre un 30-31% de los agentes no faltan nunca. Estamos hablando casi 1/3 de los docentes no faltan nunca, casi de una manera muy regular. Después, un 15%, 16% falta un día. Y después, el 55-56% restante tiene inasistencia de 2 o más días. Entonces, bueno, eso fue lo que se fue analizando y acá hay una lógica central. Hoy, el Estado está pagando a quien reemplaza por faltar. Y lo que se trata de inducir es que ese recurso, porque acá no va a haber mayores recursos gastados, acá hay una redistribución del gasto del Estado, que se incentive a que en vez de tener que pagar a quien reemplaza por quien no puede ir, cuanto más personas dejen de faltar, premiar, poner de alguna manera el recurso en aquel que asiste y ahorrarse en el reemplazo de quien no asiste. Bueno, acá hay mucho... Sí, vos No, primero. tengo una preguntita, porque nos preguntaban también. ¿Es solo para titulares? ¿Qué pasa con los interinos de larga duración? También están Los incluidos. titulares e interinos, aquellos que tienen una relación estable en el cargo, sea titulares o interinos, hay una diferencia conceptual entre uno y otro, pero a los fines de esto y en el resto del sistema es lo mismo, es decir, que están en forma permanente en su cargo, en tanto estén frente al aula, en servicios frente al aula y no tengan licencias licencia de larga duración, por supuesto que no se considera, como tampoco tareas de trabajo diferenciales, es decir, que estén frente al aula, el titular, el interino se computan por igual. Y También es importante tener en cuenta lo siguiente, esta reducción es por cargo, por lo tanto, los montos que estábamos indicando recién, de que no falta nunca 54.000 pesos, en el caso de que tenga 2 cargos, va a cobrar el doble. Estamos hablando de, que son 2 veces, estamos hablando de 114.800 pesos. Muchos docentes, sobre todo aquellos que ya van avanzados en su carrera, tienen 2 cargos, o también, por ejemplo, aquellos que tienen 30 horas cátedra, y aquellos que tienen 30 horas cátedra también van a cobrar 114.800 pesos si no faltan mucho. y si puede haber un planteo por parte de los gremios, ¿cómo lo tomarían? Porque, digamos, si ellos lo ven, en vez de un premio, lo toman como un presentismo. Bueno, bien, es buena la pregunta, Luis, porque en este caso justamente el anuncio se ha hecho luego de haber discutido el salario. Esto no es salario, esto es un premio, no integra la remuneración salarial, esto es un premio por una determinada conducta y por lo tanto entendemos que no es parte de la discusión paritaria. También es un tema que aborda la cuestión de la inasistencia, el ausentismo, un tema que lo planteamos, lo pusimos en la mesa el 4 de enero a discutir y tampoco hemos tenido ninguna iniciativa que apunte a reducirlo. Entonces, bueno, aquí el gobierno está tomando una decisión de gobierno que tiene que ver sobre cómo premiar a aquellos que asisten. Entendemos que son cuestiones que las paritarias son para discutir condiciones de trabajo y de salario. Esto no es salario, tampoco condiciones de trabajo. Es una decisión de conducción y que tratando en paritaria entendemos que no sería materia de paritaria y al mismo tiempo en paritaria no se
no es cogobierno. Un ping-pong, porque a lo mejor algunas son interesantes u otras no. Hola, ¿le pueden preguntar al ministro por el caso de los reemplazantes que no falten? ¿Tiene que ver algo de esto también o no? No, el reemplazante justamente está asistiendo porque alguien está faltando. El reemplazante es un servicio extraordinario, por lo tanto, no, digamos, por los cargos de reemplazo no se va a abonar el premio. Sí, por ejemplo, aquellas personas que tienen un cargo titular o interino y otros cargos reemplazantes lo van a cobrar por el cargo titular interino en tanto en cuanto no faltaron nunca. También acá también una cuestión conceptual. El caso de, por ejemplo, un maestro que toma licencia del cargo de maestro, pero para trabajar como director, y en ese caso es reemplazante de director. En ese caso no es que faltó como maestro, en realidad tomó una licencia como maestro para tomar el cargo de dirección. En este caso va a cobrar el premio e inclusive el premio que le corresponde al cargo que reemplazó. En este caso, si estuvo reemplazando como director todo el mes, va a cobrar el premio como director. Ya, justamente eso me están preguntando, o parecido. Yo reemplazo horas de un docente que licenció por cubrir una dirección. No soy interino, no ni titular, pero ¿lo puedo llegar a cobrar? No, en este caso, por esas horas o por ese cargo que está reemplazando, no. Si tiene otro cargo en el cual es titular interino y lo ha licenciado para poder reemplazar ese cargo de mayor jerarquía, sí. Esta es la gran diferencia, por eso lo que se premia son aquellos cargos que están en casos titulares interinos, porque el reemplazo en el fondo está reemplazando a quien faltó, y por lo tanto es parte de alguna manera de ese gasto redundante que está haciendo el Estado. ¿Esto se hace por trimestre? Porque acá hay uno que me pregunta, pregunto, si no falto los 3 meses en el tercero, ¿tengo los 2 beneficios? ¿A qué se refiere? Exactamente. Sí. Exactamente, porque son 2 premios, Luis. Es un premio mensual, donde cada mes el sistema básicamente va a ser la siguiente consulta o selección. Quienes no faltaron nunca cobran un determinado monto, quienes faltaron hasta un día cobran otro monto. Ahora, pasado el trimestre, el sistema va a consultar quienes no faltaron nunca en el trimestre y va a haber un premio adicional. Es decir, aquel que no faltó en los 3 meses va a cobrar el premio cada uno de los 3 meses y además un premio adicional por el trimestre completo. Las capacitaciones que hacemos, ¿las tenemos que hacer de noche o sábado? Dice, no, creo que esto está exceptuado de eso, ¿verdad? La capacitación... No, si hay una capacitación que la convoca el propio ministerio, por una razón que el ministerio entiende que deben capacitarse en esa función, y ese día a titulares, a docentes, se los convocó a esa capacitación por decisión del ministerio, en ese caso va a computar como día de asistido. No estuvo frente a Laura, pero asistió a una función que le asignó en ese momento el ministerio. Ministro, ¿esto a partir de cuándo empieza a operar? Esto empieza ya a computarse en forma proporcional por el mes de abril, porque se está anunciando en este momento, con cómputo a partir del día 8 de abril. Es decir, a partir del 8 de abril se va a abonar en forma proporcional este premio a quienes no faltaron nunca desde el 8 de abril, y quienes faltaron una vez desde el 8 de abril se le va a pagar el monto que se indicó en proporción. Pero abril tuvo paros. A partir del 8 de abril. Por eso ya estamos tomando. Bien. Sí, porque aparte hubo un feriado largo, me parece. No tuvimos un feriado largo, lo estoy buscando acá. Ese que duró durante 6 días. Claro, el de Semana Santa. Pero sí, que fue 11, 12, 13. Pero es antes eso. ¿Fue antes? Porque eso fue finales de marzo y principios de abril fue el feriado. El 8 es lunes, a partir del lunes 8. Lunes 8 de abril. Dice, insisten, Pablo, en el tema de la cantidad de docentes reemplazantes que se van a quedar sin trabajo. Te lo digo porque si no, no sería materia de una linda charla poder responderle a los oyentes. ¿Usted lo pusieron en valor? Bien, por supuesto, a ver, esta es una cuestión de que el sistema durante mucho tiempo fue utilizando, por ejemplo, por cada 100, por cada 10 docentes titulares interinos fue utilizando, por ejemplo, un reemplazante. Después el sistema fue, digamos, formando su función y por cada 10 titulares interinos empezó a usar 2 reemplazantes y hoy está usando 3 reemplazantes. Lo ideal es que esto pueda conducirse al nivel de reemplazantes que realmente se necesita en un sistema donde el docente tiene el mismo ausentismo que cualquier otra actividad en la economía. Es decir, en toda actividad laboral hay un ausentismo
vamos a llamarle natural o razonable o estandarizado. Aquí lo que sí se va a reducir, y hay que decirlo con todas las letras, es la cantidad de reemplazos que se utilizan por justamente este ausentismo en exceso que está ocurriendo. ¿Una estimación, ministro, de cuánta masa de dinero va a implicar este premio? ¿Qué estimación están haciendo? Bueno, mire, este premio, por supuesto que va a variar en función de cómo cambie el ausentismo, que va modificándose vis a vis el nivel de ausentismo. En función de los datos que tenemos, de los comportamientos anteriores, estamos hablando que esto va a significar un monto de unos 1.500, 1.600 millones de pesos por mes. Uh-huh. Bueno, en este momento, por otra línea, y ya está saliendo en Aire Digital, lo cuento, Pablo, para que sepa, porque te va a entrar enseguida, ya en airedigital.com, el titular de ANSAFE titula, le dicen premio, pero se llama presentismo, rechazamos esta asistencia perfecta que nos impone el gobierno. Va a estar difícil algunas cosas, ¿eh? Va a ser una... Claro, porque uno imagina, por ejemplo, una medida de fuerza. Un paro automáticamente implicaría perder el premio. Sí, claro, obvio. ¿No? Así es parte de una ausencia más. Claro. Pero bueno, lo comentaba Luis, no quiero usar los medios para hacer una discusión, que lo razonable a veces que se tiene que dar en el ámbito que los gremios lo quieran, naturalmente tienen. Pero bueno, a ver, como dijimos en la conferencia de prensa, para aquí una resolución se necesita resolver un problema que hace tiempo viene marcando y que no es un problema económico, es un problema de aprendizaje. El ausentismo afecta a los aprendizajes. Eso hay que tenerlo en claro. Acá no estamos discutiendo, por supuesto que tiene su connotación presupuestaria, pero no estamos discutiendo en el fondo dinero, sino que estamos discutiendo posibilidades de aprendizaje. Eso en primer término. Segundo, aquí no, digamos, para resolver esto, estamos haciendo una innovación organizacional que al mismo tiempo apunte a un cambio cultural. Bueno, creo que cuando se apunta a una innovación de tipo organizacional que trata de impulsar un cambio cultural, bueno, las posiciones de distintas partes tratan de ubicarse en un lugar o en otro. Entre aquellos que tratan de que se genere ese cambio cultural y quienes resisten un determinado statu quo. Bueno, esperemos que el devenir a todos nos lleve a una mejor situación. Inclusive, desde las propias organizaciones gremiales, una problemática que hoy también ellos padecen, ¿por qué? Porque a la hora de discutir salarios, por supuesto que el ausentismo juega en contra. ¿Por qué? Porque si la masa salarial crece, las posibilidades de recomposición se hacen más complicadas. ¿Esto se cobraría con el sueldo? Esto se liquidaría en forma separada porque no es salario, claro, es un premio y se liquidaría mediante un recibo separado que se pagaría mes a mes. Bueno, es muy importante este mano a mano, gracias de verdad. Quedó hay decenas de consultas, pero no quiero abusar de la generosidad, me respondió inmediatamente. Yo a Pablo lo conozco muchísimo. Mientras buscamos una aunque sea para terminar. Pablo, ¿sabes qué? ¿Por qué me acuerdo tanto? No tanto de vos, sino también del abuelo, que en diagonal mío, en General López y Juan de Garay, tenía la viñería, es decir, vendía vino en Damajuana. Bueno, vos te acordarás, ¿no es cierto?, de tu abuelo. Y cómo no me voy a acordar de don Natalíbar, por supuesto. Como siempre, bueno, acordaremos como son postales de los pagos de los pagos chicos y por supuesto también, digamos, me acuerdo de toda tu trayectoria y obviamente de llegar de ese inicio en aquella zona a lo que hoy sos. Por supuesto que a mí no lo recuerda con mucha alegría. De aquella LM5 Difusora Coronda. Y la mamá tiene mucho que ver porque me enseñó castellano. Entonces, cuando uno habla de esto, del hablar bien, tiene que ver, en este caso, que ya está jubilada, por supuesto, Tere, nosotros decíamos Tere a ella, y ya lo conté alguna vez, Héctor, su papá, fue el que me habilitó ahí, Justiniano, porque yo no llegaba casi con la edad, la primer cuenta en el Banco Provincia para poder comprar las bocinas de mi propaladora. Mirá si no tendré recuerdo de la familia
Olivares. Bueno, ¿alguna última pregunta? Preguntan si en el caso de licencia por amamantamiento, o en realidad la hora por amamantamiento se computa con inasistencia, ¿no? No, a ver, son franquicias que en este caso son dentro de la jornada y que inclusive se va manejando dentro del sistema, pero entiendo que si no es una licencia en sí, no hay una consideración de ausentismo. Perdón. 250.000 millones de pesos se calcula que se proyecta este año de pagar en reemplazos. Sí, posiblemente según qué proyecciones tomemos, pero estamos hablando de más de 200.000 millones de pesos que se pagarían en reemplazo de no cambiarse la situación actual. Por eso, a ver, esos reemplazos hoy es un gasto redundante. ¿Por qué? Porque están por la misma función, hoy perciben 2 personas, y acá lo que estamos tratando es que justamente una parte de esos recursos vaya destinada a aquellos que no tienen nunca una falta o faltan una sola vez, de manera tal de señalar como conducta buscada, y que a medida que digamos, en promedio falte menos, al mismo tiempo pasen 2 cosas. Cobren más premio, más cantidad de personas, y al mismo tiempo se necesitan menos presupuesto para reemplazo. Los últimos 2. Perdón. Sí, licencia por estudio, ¿lleva descuento? Digamos, no es descuento. Le digo, el salario no va a sufrir descuento. Acá lo que estamos hablando es si se va a computar o no esa inasistencia, los fines del premio, y exactamente, se va a considerar como cualquier... Y de la misma manera. Lo mismo, bien. Bien, y si un directivo falta, ¿su reemplazo también recibe premio? ¿Tampoco recibe premio? A ver, el reemplazo de un directivo es un agente titular interino que suele estar en otro cargo. Por supuesto que en ese caso va a estar reemplazando esa función, pero sigue siendo titular interino, por lo cual va a cobrar el premio quien lo reemplaza. Yo voy a decir algo, está claro que puede haber miradas a favor y en contra. Hay muchas preguntas que son distintas de estar a favor o en contra. Acá también los médicos tienen mucho que ver, y quiero que se me entienda, no lo estoy colocando al ministro, a Pablo, en ninguna circunstancia, porque es una opinión mía. A ver, en algunos casos, médicos me han planteado esta situación de otros médicos. Recordemos la ministra de Educación de la gestión anterior, que hizo una denuncia por varios médicos que daban y extendían sería las licencias. ¿Cómo? Las licencias. Es decir, en esto no quiero que nos saquemos la careta. Si no estamos de acuerdo con lo que hace el gobierno, está clarísimo. Uno puede no estar de acuerdo. Pero claramente también reconozcamos que ocurre con algunos médicos. Y ahí el Colegio de Médicos, cuando yo lo planteé, para que esos médicos fueran sancionados, se abrió. No quiso, es como que no investigó ni nada. Es decir, para que ocurran algunas cosas, porque hay gente que se enferma, que la pasa mal y realmente tiene que faltar. Ahora, hay algunos médicos que ayudan a que estas cuestiones se inflen. Digamos las cosas como son. Porque si no es como que una parte es la culpable de todo, pero una parte también incentivada por algunos médicos que contribuyen a esto. Son casos. Bueno, Luis, es un sistema que en realidad, como lo dijimos del origen, pero lo acentuaba cada vez más el Ministerio de Educación, en realidad no es culpabilizar a los individuos, sino que es un sistema que tuvo durante muchos años incentivos viciosos, por usar un término. Y la idea es cambiar esos incentivos para que el comportamiento sea lo más virtuoso posible, y que no estemos discutiendo una lógica persecutoria de que si alguien prescribe correctamente o no, si alguien está faltando o no falta, porque de alguna manera transformamos a un sistema persecutorio. Creemos más conveniente en pelear siempre a la responsabilidad y al mismo tiempo a los incentivos para que, digamos, en este caso, faltar o no faltar no de lo mismo. Simplemente es eso. ¿Las plenarias se computan, digamos, ¿se pierde el premio o no? No, eso es parte de la organización escolar, no es ni asistencia, la persona asiste, solamente que sería la organización escolar desobligado, en este caso el alumnado, pero los docentes están llevando adelante
una función organizativa escolar, y al mismo tiempo las plenarias son indicadas por la propia jerarquía docente, no se hacen cuando quiere un director, sino que lo establece la propia jerarquía del sistema. Asistentes escolares, que son también, forman parte de la comunidad educativa, ¿están incluidos o no? Mire, hoy lo que hemos anunciado tiene que ver con los docentes, con a quien está frente al aula, porque lo que tratamos de priorizar los aprendizajes. Entendemos que es un tema también trabajar sobre otras áreas del Estado del docentismo, y bueno, es como uno trata de ir por partes. Nos hemos abocado a la cuestión de mayor espectro, que en este caso es docente, pero en todas las áreas del Estado la idea también es ir abordando cuestiones, tal vez no a través de este mismo mecanismo, pero sí a través de otros mecanismos que tiendan a tratar de resolver el problema. Bueno, lo hemos exprimido. Sí. Yo me voy con esto que dice así: soy una docente jubilada, antes enviaban médicos auditores a la casa del docente, si no estaba, se descontaba, ¿qué dice acá? Se descontaba el día. Antes era así. Bueno, ha cambiado todo. Y una cosa que quiero quedar en claro, dice, escucho que se habla de la calidad educativa, estoy totalmente de acuerdo, y muchas preguntas muy similares. Si faltás por estudio para perfeccionarte, pregunta, ¿cómo se llama? Lore, ¿te descuentan? ¿Cómo es eso? Claramente así lo dejamos claro, Pablo. Bueno, todas las licencias, o sea, quien tenga una licencia, en este caso por estudio, por formación, por capacitación, volvemos a lo que decía anteriormente, su salario no se va a ver alterado porque es un derecho que tiene y acá no hay una alteración salarial. Lo que acá estamos discutiendo es un premio por no faltar o faltar una vez. En este caso, y va a utilizar, en este caso, una licencia por un día para estudiar, va a cobrar el premio en la magnitud que hemos anunciado. Creo que hemos tenido la posibilidad de tener un mano a mano de eso que... todo esto lo vas a encontrar en airedigital.com, la gran web airedigital.com, y lo vamos a repetir esta nota porque ha dejado un montón de preguntas y las respuestas que correspondían. Gracias Pablo, muchísimas gracias por este tiempo y esta generosidad para con Aire de Santa Fe y para conmigo. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por toda esta discusión y por el servicio a la comunidad. Muchas gracias a ustedes. Chau.